Codo. Una epicondilitis externa, cerquita del 11 intestino grueso, pero no es el 11 intestino grueso, está en la inserción del tendón, ¿no? Bueno, pues yo puedo ir. El primero que me va a ayudar sería el 36 de estómago del mismo lado donde está el problema. ¿Bien? Creo que todo el mundo conoce cómo trabajamos con el 11 intestino grueso para un dolor de rodilla por desbloqueo del canal de estómago a través del canal de intestino grueso por unitario. Creo que esto lo conoce todo el mundo. Lo que pasa es que se hace en el 11 de intestino grueso contrario. Sí, los unitarios son con los que se trabajan en contrarios, es decir, en opuestos. Y en la articulación simétrica opuesta. ¿Bien? Por ejemplo, tobillo izquierdo, muñeca derecha. Rodilla izquierda, codo derecho. Y así, hombro izquierdo, articulación de la cadera derecha. Se puede trabajar así. Pero realmente, como se trabaja de manera muy efectiva, es utilizando el recorrido unitario en el mismo lado o contrario. Ahora veremos cómo se usa el contrario, dependiendo de qué queramos hacer. Bueno, para avanzar, si queremos producir una analgesia rápida, lo utilizaríamos en el mismo lado. Si queremos utilizar una analgesia duradera, lo haríamos en el lado contrario, ¿bien? Del desbloqueo. Para eso, para utilizar, por ejemplo, un 11 de intestino grueso y el alivio de dolor en una rodilla que no flexiona y que está inflamada, porque es prácticamente inmediato, dentro de que nos aseguraremos que durará más tiempo el efecto, nos vamos al 11 intestino grueso contrario. Es decir, rodilla izquierda afectada, 11 intestino grueso del brazo derecho. Y empezamos a estimular. Lo primero que debemos sentir es cómo se activa el recorrido del canal en el intestino grueso del lado donde acabamos de punturar. Y vamos empujando al movimiento de energía del mismo canal unitario hasta que baje por el canal de estómago. Cuando llegamos a la altura de la rodilla, sintiendo el movimiento en la rodilla del mismo lado donde está el 11 intestino grueso, seguimos estimulando la aguja adelante y atrás un cuarto de vuelta hasta que conseguimos arrastrar por homeostasis a la respuesta de movimiento del canal bilateral contrario. Y ahora se produce el desbloqueo de la rodilla que está afectada. Que si lo estábamos haciendo en el 11 intestino grueso derecho, la rodilla al final que desbloquearemos será la contraria. ¿Vale? Pero tenemos que esperar hasta que la persona, o nosotros si somos sensibles, notamos el desbloqueo en el recorrido del canal. De tal manera que en este sentido, el paciente, si nosotros le decimos mueve ahora la rodilla, dóblala, nos tiene que decir que efectivamente la mueve mejor y le duele menos. Aquí nos hemos asegurado de que ha empezado a bajar inflamación y se ha empezado a desbloquear el canal. Bien, y ya dejamos la puntura y seguimos haciendo lo que tengamos que hacer. Vale, cuando se trata del mismo lado, lo que hacemos es una respuesta más rápida del desbloqueo del canal. Es evidente, porque no tenemos que esperar a que por homeostasis empiece a moverse la energía del bilateral unitario. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este estímulo, a veces nos interesa más que haya una respuesta más rápida y otras veces nos interesa que haya una respuesta más duradera. Esto dependerá del terapeuta y dependerá del caso. Bien, dependerá de la cantidad de energía que haya en el canal, depende del tiempo que haya pasado en la afección. Si es antes de 24 horas, utilizaremos el contrario de manera más efectiva. Si es más de 24 horas, podemos usar el del mismo lado sin problema. Pues, bueno, vamos haciendo dentro de cosas que ya conocéis. Bien, los resonadores utilizados para desbloqueo del canal por manipulación de la aguja son los puntos tierra del canal unitario. Si tenemos un problema en un codo, el canal unitario, utilizaríamos el punto tierra del canal unitario, pero en la pierna. Es decir, si el que decíamos antes, si el problema está en el codo izquierdo, a la altura cerca por recorrido de intestino grueso, utilizaríamos el 36 de estómago, punto tierra de canal de estómago, unitario con intestino grueso. Ahora bien, los resonadores para alivio más efectivo, cuando queremos inducir a una respuesta de las otras analgesias que hemos mencionado antes, por unitario, los más usados son el punto agua, para producir e inducir una analgesia casi inmediata por recorrido de unitario, bien, o el punto yuan, que lo utilizaremos de igual modo
para movilizar esa energía en el canal y provocar adaptabilidad en el tejido y en la respuesta motora de donde tenemos el problema. Bien, o sea, utilizamos los conceptos que ya teníamos antes aisladamente de los puntos agua y punto yuan y nos lo llevamos ahora a trabajo en el unitario. Bueno, creo que se entiende bastante bien. Se puede hacer de muchas más maneras, pero estas son como muy efectivas, muy probadas y lo hemos usado, lo usamos diariamente, de manera básica. Hoy ha venido un paciente justo con un tipo de dolor en los hombros que le queda prácticamente nada, pero le sigue manifestando un dolor y ya vemos que está bien, puede hacer esfuerzos, está bien, pero nota el dolor cuando se toca. Vale, pues hemos utilizado la técnica de trabajo de analgesia en neurología desde el 60 de vejiga, solo el 60 de vejiga, no hemos usado más resonadores. Con Pai Hui, por supuesto, Pai Hui 60 de vejiga. Y hemos empezado, era bilateral en este caso, pues hemos estado estimulando los dos 60 de vejiga. Un momento, cuando hemos notado esta respuesta conectiva del área neurológica con la zona afectada, pues ya está, le hemos dicho que se palpe otra vez y que busque el dolor. La cara de sorpresa del paciente, como la de todos los pacientes cuando se tocan y no lo encuentran, pues siempre les parece magia. Y es muy mágico también para los terapeutas, ¿eh? Pero bueno, ahora sabéis un poquito más de cómo funciona. Bien, en el caso de si hay dolores permanentes, a veces necesitamos, que son muy persistentes, necesitamos producir un desbloqueo un poco más agresivo. Y vamos a producir un proceso de aumento del dolor para después resolución. En estos casos se suelen usar los puntos madera. Los puntos madera son resonadores que producen un movimiento fuerte de la energía metiendo un poquito de viento, ¿bien? Para el desbloqueo del dolor. Son en dolores ya puñeteros que no conseguimos que terminen de recuperarse y que van a permitir ese movimiento un poquito más fuerte del viento. Tenemos que avisar al paciente de que puede que les duela mucho más durante esa noche o incluso las primeras 48 horas para luego empezar a resolver. ¿Bien? Entonces, no es lo más usado inmediatamente, pero también se usa. La diferencia entre, os estaba explicando, cuando punturamos punto tierra por unitario, requiere de estímulo mecánico de manipulación. Es decir, tenemos que trabajar para que a través de nuestra mecánica movilizar la energía desde la tierra. ¿Vale? La tierra tiende a estancarse, a distribuir y muchas cosas, pero para moverse y desbloquear necesitamos moverla nosotros. Entonces hay estímulo en la aguja, cuando usamos aguja. ¿Bien? En el caso de los puntos agua y yuan, podremos punturar y trabajar con el tiempo. Aunque yo os recomiendo que hagáis un estímulo hasta que la persona manifieste alivio de la sensación de dolor y después lo dejamos en la puntura si es agua, puntura en tonificación, y en el yuan exactamente igual, puntura en tonificación. ¿Bien? En la tierra solo manipulación y no dejamos ni en tonificación ni en dispersión, solo movimiento. Incluso podremos ir haciendo estimulación de vez en cuando para producir un poquito más de alivio y de desbloqueo a través de nuestra acción mecánica. Por ejemplo, el tiempo que dure la puntura, cada 3 minutitos hacer una estimulación. ¿Bien? Y bien, más cosas que yo me recuerde. Podemos producir analgesia por desbloqueo por arrastre en la utilización de los vasos maravillosos. De tal manera que se van a combinar respuestas. Recordad cómo funcionan los unitarios y se van a combinar respuestas significa que vamos a poder arrastrar a la armonía de movimiento de todo el conjunto de canales que están implicados en el movimiento o la manifestación del canal, el vaso extraordinario o el vaso maravilloso. ¿Bien? De tal manera que nosotros podríamos provocar un alivio de dolor a través de un punto como el 5 de TR, movilizando la energía del Yanoe. Podremos provocar y podremos aliviar una lumbalgia, por ejemplo, por movimiento y arrastre de comunicación energética entre los canales afectados por recorrido. Podemos utilizar para alivio de dolor la dinámica motora de la circulación energética de los canales yang, por ejemplo, si es un movimiento mecánico a través del yanqueo, también podemos hacerlo.
Podemos provocar alivio de dolor cuando es a nivel visceral a través del arrastre por movimiento desde el Jin-Kyo. También alivio de dolor por entendimiento y comunicación entre canales y simbiosis entre ellos a través del 6 de Maestro Corazón. Bueno, podemos hacer de muchas maneras. Evidentemente, por desbloqueo se produce alivio de dolor en general. Y luego depende del tipo de daño. Si es neurológico, pues ya hemos mencionado algunas cosas. Si es de tejido muscular o conectivo, pues ya nos iríamos al reino implicado, veríamos cómo utilizar para estímulo de regeneración, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no me voy a meter ahora para no complicar la existencia a nadie, pero que pueda tenerlo en cuenta en sus procesos y sus tratamientos. Y bueno, hoy lo vamos a dejar aquí, en ese sentido de analgesia, para dejar a que haya posibilidad de preguntas un poquito más adelante de los oyentes y que complemente a otra de las clases que ya hicimos en ese sentido de analgesia y que a lo mejor lo hemos hecho por separado y que no lo hemos hecho todo junto así. No lo recuerdo ya. A lo mejor han pasado 2 añitos o 3 y ya no me acuerdo, o más, y no recuerdo si lo habíamos hecho a través de las ondas. Entonces, en cualquier caso, ahora ahí tenéis parte de la información del trabajo con analgesia en resonadores que conocemos de toda la vida y que nos van a ayudar mucho. Esto no excluye el resto de resonadores y técnicas que podemos conocer, como hablábamos el otro día, de los resonadores de zona, del trabajo miofascial y de las respuestas de resonadores y fascias a través de las transficciones, etcétera, etcétera, que también producen un alivio de dolor maravilloso y que se usa muchísimo y que, como mencionábamos el otro día, estos resonadores de zona por respuesta fascial es algo que usamos también muy habitualmente en las consultas. Bien. Entonces, bueno, pues espero que tengáis suficiente información para poder abordar a muchos pacientes y poder trabajar en ese alivio de dolor en muchas de sus patologías. Y para despedirme, que me quedan 5 minutos, quería comentaros algo de neurología interesante, que es cómo podemos... No tiene nada que ver con analgesia, pero tiene que ver con neurología. Y es cómo podemos... bueno, lo voy a mencionar, pero otro día lo explicamos. Es cómo podemos enseñar a nuestro sistema motor a tener una memoria motora efectiva, precisa, para lo que es aprender cosas ligadas al movimiento. Es decir, estas son técnicas que se usan, neurológicas, que se usan mucho en deportistas de élite y que se usan, por ejemplo, yo lo uso con mis hijas para aprender malabares, para aprender a hacer el pino, para aprender a hacer muchas cosas. De tal manera que se necesitan muy poquito tiempo. Yo os estoy hablando de que, bueno, me puso el hecho de que quería aprender a hacer el pino sin pared y quedarme ahí, y necesité 20 minutos de 2 días y al tercer día ya puedo quedarme hasta que me canso haciendo el pino sin caerme. Con un equilibrio, no voy a decir perfecto, pero podéis imaginar que hasta que me caigo significa que puedo aguantar perfectamente 15-20 segundos haciendo el pino tranquilamente y bajo porque se me cansan los brazos. Entonces, algo así, que puede uno decir, venga hombre, no me lo creo que hayas aprendido a hacer el pino en 20 minutos un día, 20 otro y ya el tercero ya te salga. Total, 40 minutos de aprendizaje. Bueno, pues sí, siempre y cuando usemos lo que ya han estudiado tanto otros seres humanos y han llegado a conclusiones tan fantásticas para poder ejercitar esto. Como podéis imaginar, esto lo podemos implementar en cualquier tipo de técnica, de deporte, de destreza manual, en lo que sea. Y se aprende a esta velocidad que os estoy comentando ahora mismo, sin esfuerzo, de manera muy sencilla. Bueno, ya hablamos de eso otro día, que creo que os será interesante, y si es interesante. Si no es interesante, pues ya surgirá en algún caso que utilicemos este tipo de técnicas con algún paciente para que lo podáis tener en cuenta. Pero bueno, esperamos vuestros comentarios para profundizar en las dudas que tengáis y en la medida que nosotros podamos daros al menos
una respuesta que esperamos que sea válida, no la respuesta única, ni muchísimo menos, sino respuestas que puedan ampliar vuestro conocimiento o vuestra curiosidad o vuestras ganas de probar